Pues bien, hermanos, muy buenos días. Es un gusto estar otra vez reunidos, aún estando a la distancia, para poder pues alabar desde donde estamos y para poder estudiar acerca de la palabra de nuestro Señor. Les voy a pedir, por favor, que me acompañen en una oración para poder comenzar nuestro servicio dominical. Así es que, por favor, inclinen sus rostros y cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor por esta mañana, gracias Padre por este día en el que gozosamente estamos celebrando que tú has resucitado. Gracias Señor porque sabemos que no tenemos un Dios que ha muerto, tenemos un Dios que vive, un Dios que si bien tuvo que morir, fue por un sacrificio en amor, en misericordia, en humildad y en obediencia. Gracias Señor por este día, por esta mañana, por cada uno de mis hermanos y cada una de las personas que están conectadas a través de esta grabación, viendo nuestra predicación, viendo nuestro servicio. Te ruego, Padre, que tú permitas que esa unidad, que ese calor fraternal lo podamos sentir aún estando a distancia, Señor, que nuestro espíritu esté unido, que nuestra alabanza, Padre, que nuestra mente, que nuestro corazón estén siendo uno y unánimes, Padre, como hemos estudiado en ocasiones pasadas, que estaba la congregación primitiva. Gracias Señor por esta mañana, gracias Señor por este día. Te ruego Señor que tú bendigas cada uno de los hogares y que nos fortalezca Señor, que nos des esperanza, que nos des confianza, fe Señor y paz, sabiendo que en ti descansamos y en ti dependemos Padre. Alabado seas en todo momento en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a comenzar con alabanzas, así es que les vamos a enlazarnos con Gerardo Martínez. Nos encontramos este día domingo a través de este medio nuevamente. Hoy es 12 de abril de 2020 y este día el mundo celebra el domingo de resurrección. Para nosotros esto es toda una realidad del acontecimiento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a alabarle, vamos a cantarle. Le invitamos a que se una a nosotros ahí desde su hogar. Y vamos a entonar esta alabanza que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 9. Esta alabanza dice: Hosana. Entre nosotros reina
alabanza que dice: Jesús es el camino y la verdad. Esta alabanza se llama Rendir mi vida. Cante con nosotros. Quiero rendir mi vida a ti y reflejar tu amor y compasión. Quiero vivir tu voluntad y compartir al mundo la verdad. Quiero cantar de tu amor, al mundo yo gritar: Jesús es el camino y la verdad, en él hay esperanza, en él hay paz. Yo quiero proclamar: Jesús es Señor. Jesús es el camino y la verdad, en él hay esperanza, en él hay paz. Yo quiero proclamar: Jesús es Señor. Quiero rendir mi vida a ti y reflejar tu amor y compasión. Quiero vivir tu voluntad y compartir al mundo la verdad. Quiero cantar de tu amor, al mundo yo gritar: Jesús es el camino y la verdad, en él hay esperanza, en él hay paz. Yo quiero proclamar: Jesús es Señor. Jesús es el camino y la verdad, en él hay esperanza, en él hay paz. Yo quiero proclamar: Jesús es Señor. Jesús es el camino y la verdad, en él hay esperanza, en él hay paz. Yo quiero proclamar: Jesús es Señor. Jesús es el camino y la verdad, en él hay esperanza, en él hay paz. Yo quiero proclamar: Jesús es Señor. Jesús es Señor. ¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Bueno, pues estamos un domingo más, como ustedes saben, estamos llevando a cabo 6 predicaciones durante 6 semanas. Todavía nos faltan otras 4 más en las que tenemos que permanecer en casa. Ya nos dirá Dios cuándo podemos regresar a nuestros servicios dominicales en el lugar donde nos congregamos regularmente, pero por lo pronto tú disponte a seguir escuchando estas predicaciones todavía otras 4 semanas más. Nosotros te vamos a dar informes de cuándo ya regresaremos a los domingos normales. Por lo pronto debes de saber que hoy tenemos una predicación que se refiere al sacrificio de Cristo. Y te invitamos a que no dejes de conectarte, de meterte a la página y de invitar a otras personas para que también, bien sea si están en tu casa, junto contigo escuchen este servicio, las alabanzas, la oración, la predicación, todo lo que tenemos. Así es que no dejes de aprovechar esto para compartir con otros. Si hay otras personas que conoces de la iglesia o no de la iglesia que quieran conectarse, ponlos en contacto para que puedan también disponer de esta herramienta que Dios nos ha permitido. Y bueno, pues mientras tanto, quiero compartirte un breve mensaje propio para esta época que estamos viviendo, con base en el Salmo de Salmos
como se le conoce al Salmo 23. Porque tú debes de saber y estar consciente y confiado de que Dios está al cuidado de todo nuestro ser durante todo el tiempo de nuestra vida. Eso nos enseña el Salmo. Específicamente está el cuidado de nuestro cuerpo, la parte física, pero también de nuestra alma y de nuestro espíritu, como lo vemos en el Salmo que vamos a leer. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Lo primero que él establece es que tiene una relación con nosotros. Y en base a esa relación, él tiene cuidado físico, el cuidado de nuestro cuerpo. Por eso dice, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Pero también tiene cuidado de nuestra alma. Cuando dice a partir del versículo 3, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Pero no solo eso, sino finalmente tiene cuidado de nuestro espíritu. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Así que, hermano, hermanas, quiero que sepan que Dios está al cuidado de nosotros en esta época, y nosotros tenemos toda nuestra confianza depositada en Él. Que Dios te bendiga y continuemos. Bien, hermanos, pues vamos a comenzar con nuestro tiempo de predicación, que en esta ocasión tengo el placer y el honor de ser yo quien lo comparte, quien pueda llevar la palabra del Señor hasta sus hogares. Hace un par de días celebramos una de las fechas más importantes dentro de nuestra fe, porque marca una diferencia, un antes y un después de los tiempos, de los testamentos y en general de los pactos y de la forma en la que nos relacionamos con Dios. Y me estoy refiriendo específicamente a la crucifixión. El viernes estuvimos conmemorando el día de la crucifixión, o lo que también es conocido como el sacrificio de Cristo. Y hace aproximadamente unos 26 años tuve la oportunidad, cuando todavía era niño, de pasar estas fechas acompañado de mi papá y de mi hermano mayor en una casa en Morelos que nos habían prestado. Una casa, pues que bueno, en su momento como niño disfruté mucho, pero que recuerdo mucho ese viaje y esa ocasión por algo particular que sucedió. El viernes en la mañana, el segundo día que pasábamos allí, el día había amanecido bastante agradable, había bastante sol, estaba muy pasivo, muy tranquilo el día, pero como por las 3, 4 de la tarde, el clima comenzó a cambiar. Se tornó en un día bastante airoso, empezó a nublarse y poco a poco empezó a llover hasta convertirse en una tormenta. Corrí hacia dentro de la casa y le pregunté a mi papá que por qué había sucedido esto tan drásticamente. Y la respuesta de mi papá es el por qué recuerdo tanto ese viaje. Y si bien es una respuesta que puede ser juzgada como demasiado romántica, yo era un niño y su respuesta fue: justo cada año en estos días el clima se pone así porque conmemoramos la muerte de Cristo. Y el día en que Cristo falleció, el día en que Cristo murió y fue crucificado, ese día el clima fue igual. Hubo una tormenta, hubo obscuridad provocada por un eclipse solar, hubo un temblor, y la conmemoración de esto nos demuestra que hasta la naturaleza se manifiesta en este día. Y esa fue la respuesta que me dio mi padre, y fue una respuesta que me impactó, y que me impactó por muchos años después, y que todavía me hizo pensar mucho en ella. Fuera cierta o no, me hizo reflexionar mucho, pero recuerdo que ese día, aún en medio del viento y de la lluvia, salí al jardín y volteando al cielo hice una pregunta. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué tuvo que morir tu hijo? Hoy, 26 años después, tengo la dicha y el privilegio de poder hablarles acerca del sacrificio de Cristo. Oremos. Padre bendito, alabado sea, Señor,
porque solo tú eres grande, porque solo tú eres digno, porque solo tú mereces, Señor, toda honra, toda gloria, toda alabanza. Y a ti te la damos, Padre. Gracias, Señor, porque tú manifiestas tu gracia, tu amor, tu misericordia cada día y nos das la oportunidad, Padre, de que aún en la distancia podamos reunirnos a estudiar tu palabra. Te ruego, Señor, que tú utilices mis labios, que tú utilices mi boca, Padre, para manifestar tu palabra y que también tú dispongas el corazón de aquellos que nos están escuchando a recibir esa palabra, Señor, a que se convierta en una semilla que dé fruto, que crezca, Padre, que cambie la vida de aquellos que escuchan tu palabra y lo que tienes reservado hoy para nosotros. Gracias, Señor, te ruego que me utilices y que te manifiestes. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues bien, precisamente les cuento esto porque quiero partir de un punto importante. Y ese punto comienza precisamente con esa pregunta. ¿Por qué el Hijo de Dios tuvo que morir? Y solo por aclarar algunos puntos, y lo tengo que hacer porque me veo en la necesidad, y he visto cómo muchas de las veces como cristianos, como creyentes, damos la oportunidad a la gente, al mundo, de pensar en algunas de estas cosas. Y si bien a veces activamente no lo hacemos, permitimos que así se vea por nuestra actitud, por nuestros pensamientos, por nuestra manera de hablar, por nuestra falta de misericordia. Y estos puntos son: el sacrificio de Cristo no fue ni está reservado para aquellos que son justos. Es un punto muy importante, porque si tú que me estás escuchando has pensado, has creído o has sentido de nuestra parte que así ha sido, de antemano te pido perdón. Y en segundo lugar, te pido que escuches precisamente la prédica de hoy, porque te enseñará y te demostrará que esto no es así. Cristo no vino por aquellos que se creían justos. ¿Qué necesidad habría? Cristo no se sacrificó por aquellos que hacen el bien, que son buenos, porque ninguno de nosotros ha hecho buenas obras como para ser comparadas con lo que hizo Cristo. En Mateo 9, 12, 13, dice así. Mateo 9, del 12 al 13. Cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Y luego añadió: ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan misericordia, no que ofrezcan sacrificios. Pues no he venido, y escucha muy bien, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que se saben que son pecadores. Creer, pensar, vivir o actuar como que el sacrificio de Cristo está reservado para aquellos que son justos, para aquellos que son buenos, para aquellos que en su propia prudencia creen que son rectos, está mal. Cristo, como aquí lo dice, era un médico que no vino a sanar a los sanos. Cristo vino y convivió con los pecadores, con los publicanos, con las prostitutas, con la gente que precisamente por muchos de hoy podrían ser despreciados o desechados. Pero Cristo vino precisamente por ellos. No vino ni está reservado para cuando tú sientas que estás haciendo las cosas bien. No está reservado para cuando tú sientas que estás obedeciendo o que estás cerca de Dios. Precisamente el sacrificio de Cristo fue para cuando estás lejos de Dios. El sacrificio de Cristo fue porque estaba buscando a aquellos que, como dice el final del versículo, se saben y se reconocen pecadores. La luz no está puesta para iluminar la luz. La luz está puesta para cambiar las tinieblas en luz. Segundo punto importante, Cristo no se sacrificó para formar una religión. Al contrario, podemos notar en muchas partes de la Biblia que Cristo estaba en contra de la religión, de los religiosos. Hay todo un pasaje en Mateo 23 que se titula Jesús critica a los líderes religiosos. Y esto es porque él sabía la calaña que eran. Él sabía que el tergiversar la palabra de Dios para controlar a otros hombres no era su plan, no era y nunca fue ni será su plan y su voluntad. Dios
no permitió que Cristo viniera a la tierra para darnos razones o justificaciones ninguna para que como hombres sometamos a otros hombres a la obediencia de nosotros mismos. Ni mucho menos que a través de tergiversar su palabra, nosotros sometamos a otros. Eso será juzgado y Cristo y Dios en su momento, durante el momento del juicio, será un castigo severo para aquellos que hayan hecho eso. Y sabemos que lamentablemente en la actualidad hay mucha gente que así se comporta, pero es importante que sepas que el sacrificio de Cristo no fue para eso, en ningún momento. Leamos Mateo 23, Mateo 23, 2, dice así: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Todo lo que hacen es para aparentar, y les encanta sentarse a la mesa principal de los banquetes y ocupar los asientos de honor en las congregaciones. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que les llamen maestros. Precisamente, este punto es uno de los que más ha dañado a la gente y ha evitado que se acerquen al conocimiento real y verdadero de lo que fue el sacrificio de Cristo y de lo que Dios tiene reservados para aquellos que aceptan el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque me ha tocado a mí ser testigo en otras congregaciones que los pastores son intocables, los pastores tienen guardaespaldas, tú no puedes acercar y saludarlo, o si lo vas a saludar le tienes que besar la mano, porque se sienten y se creen personajes superiores a los demás y creen que el sacrificio y la verdad de la palabra de Dios está reservada únicamente para ellos. Consideran que Cristo vino únicamente para una élite, pero no es así. Recordarán, hace poco estábamos viendo cuando Pedro fue enviado a casa de Cornelio, y Cornelio en cuanto lo ve se postra delante de él y adora, y Pedro le dice: no, levántate, porque igual que tú soy hombre y soy siervo. Cristo no nos llamó ni se sacrificó para que una vez aceptándolo nosotros tomemos una posición por arriba de los demás. Al contrario, él decía que el que quisiera o anhele ser el más grande deberá de ser el más pequeño. Aquel que quiera ser servido deberá servir. Y todavía dice que aún él, siendo el Hijo de Dios, no vino para ser servido, sino que había venido para servir. Él nos llama a la humildad, él nos llama a la misericordia, no a la soberbia, no a una vanagloria de creer que porque Cristo nos ha justificado y nos ha transformado, ahora somos mejores o superiores a los demás. Y esto nos deja muy claro la postura que tiene Jesucristo en cuanto a los religiosos, porque ni aun él vino a juzgar. Recordarán el pasaje cuando le llevan a la adúltera y la quieren apedrear y le dicen: Señor, ¿qué hacemos? Y él les dijo: el que esté libre de pecado lance la primera piedra. Pero las palabras que quiero que recuerdes son las que le dice a la adúltera: vete, hija, porque ni yo te juzgo. Y ese ni yo significa que ni aun él, siendo justo, siendo recto, no habiendo tenido pecados y teniendo la libertad y el derecho de ser el primero en lanzar una piedra, ni él lo hacía, porque él no vino a juzgar al mundo. Dice Juan 12:47, no voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen, porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarlo. Todavía dice Juan 3:17, el versículo siguiente, uno de los versículos más conocidos y famosos de la Biblia. Juan 3:17 dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Así que todos aquellos que se creen de una élite, que creen que está reservada la palabra para ellos y se dan el derecho de juzgar, de criticar, de ofender y de humillar a los demás por el sacrificio de Cristo, están equivocados. No están siguiendo el ejemplo de Cristo y están, muy por el contrario, alejados de la voluntad de Dios. Si esa ha sido la actitud que has visto en algunos creyentes y te ha alejado
para de querer creer y conocer de Dios. Como ya lo dije, de antemano te pido una disculpa, pero escucha esta predicación. Y por último, uno de los 3 puntos con los que quiero empezar, y quizá el más crudo y el más duro y el más real de todos ellos, es que el sacrificio de Cristo no fue por todos. ¿Sí? Así es. El sacrificio de Cristo no fue por todos, fue para todo aquel que en Él cree. Pero si tú no crees, el sacrificio no es para ti. Ni te ha salvado, ni te ha justificado, ni te ha redimido. El sacrificio de Cristo es para todo aquel que en Él cree. No para todos. Es decir, de forma pasiva de tu parte, no recibes el sacrificio de Cristo solo porque Cristo haya muerto en la cruz. Porque no es para ti si tú no lo aceptas, si tú no crees en Él. Así que no nos confundamos ni nos equivoquemos. No todos van a ser salvos, pero todos aquellos que crean en Él serán salvos por el sacrificio de Cristo. Así que probablemente, si tú estás escuchando esta predicación y tú no has creído, hoy sea ese día. Así que entonces, para entrar en tema, vuelvo a repetir la pregunta. ¿Por qué Dios? ¿Por qué tuvo que morir tu hijo? Y la respuesta básica es porque esa fue su intención al venir. Eso era lo que estaba destinado. Para eso fue enviado a la tierra. Pero el cumplimiento de su sacrificio sería para un cumplimiento doble o con un doble propósito. Y el primero de ellos fue para glorificar al Padre al obedecer su voluntad y hacer manifiesta su justicia, su misericordia y su amor. Cristo se sacrificó para darle la gloria al Padre, para que el nombre del Padre fuera glorificado. Y segundo y más importante propósito del sacrificio fue restaurar al hombre al derramar su sangre para remisión y purificación del mismo. Cuando Cristo viene, Cristo busca y sabe que será sacrificado y lo hace con el propósito de poder traer nuevamente al hombre a la presencia de Dios. Y bien, podemos ver en Lucas 4 que Cristo hace un listado dicho por el profeta Isaías del para qué fue enviado a la tierra. Y Lucas 4 dice que fue enviado para dar buenas nuevas a los pobres. Fue enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Fue enviado para pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Fue enviado para poner en libertad a los oprimidos. Y fue enviado para predicar el año agradable del Señor. Y esos actos fue precisamente lo que hizo Cristo desde el momento en que inicia su ministerio hasta horas antes de que fuera crucificado. Pero cuando Jesús anuncia su muerte a sus discípulos, dice estas palabras en Juan 12. Si quieren acompañarme, Juan 12, 27 dice así: Ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería yo de orar al Padre de esta forma? Padre, sálvame de esta hora. Pero esa es precisamente la razón por la que vine. Padre, glorifica tu nombre. Entonces habló una voz del cielo: Ya he glorificado mi nombre y lo haré otra vez. Este pasaje nos deja muy en claro cuál era el propósito de que Cristo viniera y que Cristo tenía muy claro ese propósito también. Así que cuando dice, cuando dice, mi alma está entristecida, pero ¿qué diré? Padre, líbrame de esta hora. No. Cristo mismo dice y sus palabras son, pero esa es precisamente la razón por la que vine. Para morir. Así que el sacrificio de Cristo, el propósito o el para qué del sacrificio de Cristo es porque esa era una de las razones que tenía su venida. Porque Él, al final de cuentas, como dice Lucas 4, fue ungido y enviado para todo esto. Así que Cristo lo que está diciendo es que fue enviado para salvar. Literal, eso es lo que significa cuando juntamos los nombres Jesucristo. Jesús, Salvador.
Cristo el enviado o el ungido. Jesucristo fue enviado para salvar. Ese era su propósito. Y podemos ver en repetidas ocasiones a lo largo de la Biblia que Jesucristo hace énfasis en esto. Juan 6:38, Juan 5:30, Lucas 4:18. Dicen que Jesucristo había venido para cumplir la voluntad del Padre. ¿Y saben cuál era la voluntad del Padre? Acompáñenme a Colosenses 1:19. Colosenses 1:19 dice así: Pues a Dios, en toda su plenitud, le agradó vivir en Cristo, y por medio de él, Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Esa era la voluntad que agradó a Dios que Cristo hiciera. Que a través de su sangre derramada en la cruz, Dios pudiera reconciliar consigo todas las cosas, las que están en el cielo, las que están en la tierra, e hizo la paz con todo lo existente. Y esto de hizo la paz es porque no había paz entre ambas partes. No existía la paz entre el hombre y Dios. Y esto a consecuencia del hombre, lo vamos a ver un poco más adelante. Pero la voluntad de Dios era hacer la paz, reconciliar al hombre con él. No él con el hombre, porque él no hizo nada malo. Fue el hombre el que se desvió del camino, y por eso Dios busca reconciliarlo a través de la sangre de Cristo. Así que esto nos reafirma lo que ya habíamos dicho. El sacrificio de Cristo fue para restaurar o para reconciliar al hombre con Dios. Sin embargo, algo muy importante y que a veces pasamos por alto y no nos damos cuenta de ello, es que el sacrificio de Cristo no comenzó en la cruz. No comenzó en la cruz. El sacrificio de Cristo terminó en la cruz cuando dijo consumado es. Pero el sacrificio de Cristo comenzó muchísimo antes que eso. Y les voy a pedir que me acompañen al libro de los Filipenses, a la carta de los Filipenses, capítulo 2, versos del 6 al 11. Es una cita muy conocida. Si tiene la oportunidad, acompáñame a ella. Y dice así Filipenses 2. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este pasaje nos demuestra o nos enseña que el sacrificio de Cristo comenzó muchísimo antes. Y lo que trato de decirles es que el sacrificio de Cristo comenzó cuando Él a sí mismo se despojó de su naturaleza divina o de su forma de Dios, no de su poder, sino de su forma de Dios, para tomar una forma tan vil como la de un servidor, la de un esclavo, y hacerse semejante a los hombres. Allí cambió y allí comenzó el sacrificio, porque algo muy importante que hay que entender es que cuando Cristo se hizo hombre, no dejó de ser hombre nunca. Y cuando regresó a la presencia del Padre, después de su resurrección y después de ser glorificado, regresó a la presencia del Padre en su cuerpo transformado y glorificado, pero como hombre. Ya no regresó en su forma de Dios. Por eso es que en repetidas ocasiones podemos ver que la gente dice que veía al Hijo sentado a la diestra del Padre, veían a Jesús sentado a la diestra del Padre. Recordarán que hace poco vimos el caso de Esteban, que justo antes de morir dijo: veo los cielos abiertos y a Jesús sentado a la diestra del Padre. Entonces, el sacrificio de Cristo fue o comenzó desde el momento en que Él toma la decisión de despojarse a sí mismo de su forma de Dios, humillarse para morir. Y se consume su sacrificio en la cruz. Y si piensan un poco en estas palabras cuando dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, forma viene de la palabra morfo, hecho semejante a los hombres. ¿Por qué hago hincapié en este versículo? Porque si lo piensan muy bien,
el, el por qué Cristo debía de sacrificarse, por qué Cristo debía de morir, comienza desde el Génesis. Más adelante lo vamos a tocar. Pero junto con esa causa o ese el por qué debía de sacrificarse Cristo, podemos encontrar que este pasaje se asemeja a cuando Dios habló acerca del hombre y dijo que nos iba a crear. De tal forma que les quiero leer una frase que me vino mientras preparaba anoche la predicación. Dios nos había hecho semejantes a Él, pero nuestra naturaleza nos corrompió y nos llevó al pecado y a la muerte. Sin embargo, por otro lado, su Hijo, Cristo, se hizo semejante a nosotros para que por su naturaleza y su muerte fuéramos redimidos y llevados nuevamente a Él. Podemos ver estos dos lados de la moneda, en la que la naturaleza del hombre, a pesar de haber sido sido hecho semejante a imagen de Dios, nuestra naturaleza nos llevó al pecado y a la muerte. Pero Cristo, siendo Dios, tomó la forma de un hombre, se hizo semejante al hombre para que su naturaleza y su muerte nos redimiera. Por eso es que en la profecía Jesucristo es llamado Emmanuel. Porque no había forma ya de que el hombre fuera llevado a Dios. Por lo tanto, Dios fue con nosotros a través de la venida de Cristo. ¿Y por qué es que esto sería tan importante? ¿Por qué es que sería tan importante entender lo que dice el verso 7 y verso 8 de se humilló a sí mismo, se desprendió de sí mismo? La palabra griega ahí es se vació a sí mismo. Y esto es importante porque nos deja saber que el sacrificio de Cristo fue voluntario. Cristo tomó la decisión, Cristo mismo se despojó, Cristo mismo se humilló. Fue voluntario, fue deseado, no fue casual. En Juan 10:17 dice así: el Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomar. Esto es lo que ordenó mi Padre. Esto nos deja saber y ver que nadie le arrebató la vida a Cristo. Que si bien se ha dicho que fue un asesinato, que fue injusto, que lo mataron, que lo arrancaron antes de tiempo, que le cortaron sus días antes de tiempo, que he escuchado eso en varios devocionales y en algunas alabanzas, esto no es así. Cristo se sacrificó voluntariamente y como dice Juan 10, se sacrificó porque Él tenía la capacidad de dar su vida, poner su vida en muerte, pero también de volverla a tomar. Y esa cualidad que Él tenía lo hacía único para poder ser sacrificado y que su sacrificio tuviera un valor que ningún otro sacrificio podía tener. Y es importante entender que nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, nos demuestra nuevamente lo que vimos hace 8 días con el pastor Luis, la soberanía de Cristo. Cristo era soberano. Cristo tenía poder y autoridad no solo sobre la naturaleza, no solo sobre ciertas circunstancias o ciertos hechos, sino tenía autoridad y soberanía aún sobre su vida y aún sobre su muerte. Y por eso es que Cristo la puso. Y no fue cualquier muerte. Los 4 evangelios muestran y toman el hecho y el suceso de su crucifixión, cada uno dando diferentes tipos de detalles, cada uno enfocándose en algunos hechos en particular, pero a grandes resúmenes los 4 evangelios enlistan lo siguiente. Cristo fue entregado por los sacerdotes y ancianos y fue llevado ante Poncio Pilato. Fue llevado también ante Anás y también fue llevado ante los sumos sacerdotes. Pero Cristo fue llevado por los sacerdotes y los ancianos y fue entregado a Poncio Pilato. ¿Y por qué hago énfasis en él? Porque él fue el que tomó la decisión al final de que el pueblo lo crucificara. Pilato no halló culpa alguna en él, se maravilló de eso y al no poder hacer nada más, trató de liberar a Cristo poniendo a 2 personas en la balanza, pero el pueblo pidió que se liberara a Barrabás. Esta persona que es todo un tema aparte, pero prefirieron la maldad del hombre que la justicia y la perfección de Cristo.
Los soldados le pusieron una corona de espinas y un manto púrpura en su cuerpo ensangrentado, porque había sido Cristo previamente azotado. Obligan a Simón de Cirene a llevar su cruz. Lo crucifican en el monte Gólgota, que significa el monte de la calavera, y lo crucifican particularmente, y al rato tomaremos nuevamente este punto, lo crucifican al lado, o en medio más bien, de dos malhechores. Dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se reparten sus ropas y son echadas suertes para quedárselas. Le ofrecen vinagre, en algunos casos, vinagre con hiel, y en algunos otros casos se menciona que era vino amargado, y él lo rechaza. El pueblo, los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, los gobernantes, los soldados y uno de los malhechores lo injurian y se burlan de él. Otro de los malhechores lo reconoce como rey. El cielo se hace tinieblas y el sol se oscurece. Dice: Elí, Elí, lama sabactani. También dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y termina diciendo: consumado es. En ese momento, el velo del templo se rasga por la mitad, de arriba hacia abajo. La tierra tiembla y las rocas se parten. Los sepulcros se abren y resucitan fieles que habían dormido. Es traspasado por el costado y de él brota sangre y agua. Y José de Arimatea pide el cuerpo de Cristo y lo sepulta en una tumba. A grandes rasgos, los 4 evangelios nos dejan ver todo este panorama de lo que sucedió durante la crucifixión, durante aquello que precisamente conmemoramos hace 2 días. Y es importante porque, retomando lo que decíamos, todo esto, cada paso, cada cosa, cada látigo, cada espina, cada injuria, cada clavo, Cristo lo recibió voluntariamente. Cristo reconocía que a eso había venido y lo aceptó. Siendo Dios, teniendo la naturaleza divina, teniendo los privilegios divinos, estando en la gloria del reino de los cielos y teniendo las huestes y los ejércitos a sus órdenes. Nada de eso, dice Filipenses, nada de eso lo consideró como algo a que aferrarse. Nada de eso lo detuvo a sacrificar su vida por ti y por mí. Y esto lo hizo porque te buscaba a ti, porque te quiere a ti, porque te anhela a ti, porque te ama a ti. Y me podrán decir: Omar, ahora entiendo lo que implicó el sacrificio, pero no entiendo el por qué o el para qué lo tuvo que hacer. Recordarán que hace rato les decía que el por qué del sacrificio de Cristo o el para qué del sacrificio de Cristo se encuentra en el Génesis, ¿cierto? Les voy a pedir que me acompañen ahora a Romanos. Si bien estoy hablando de Génesis, en Génesis se retoma lo que sucede, en Romanos se retoma lo que sucede en Génesis. Así es que acompáñenme a Romanos 5:12. Y dice así: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba antes de que se entregara la ley, pero no se tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios, como lo hizo Adán. Estos versículos, Romanos 5, del 12 al 14, nos dejan ver algunas verdades en cuanto al pecado y en cuanto al propósito del sacrificio de Cristo. Primero, es que el pecado entró por medio de Adán a todos los hombres. Y esto sucedió aún antes de la ley. Y es importante hacer énfasis en esto, porque el sacrificio de Cristo no vino a abolir la ley. Vino a quitar el pecado del mundo. Porque el pecado fue desde antes que la ley siquiera. Justo lo acabamos de leer, lo que escribe Pablo, el hombre pecaba, pero no se le podía considerar pecado porque no había ley. Sin embargo, la muerte reinaba sobre la humanidad por consecuencia de lo que había sucedido en el Edén, por causa
de lo que Adán hizo en el Edén. Así es que esto nos deja entender que no se trata de si haces bien o mal, no solo se trata de si obedeces los mandamientos, no se trata de si cumples la ley de Dios. No se trata de eso, porque aún antes de que esa ley existiera, ya habíamos pecado, ya había pecado en nosotros. ¿Y a qué me refiero? A que existía en el momento en el que Adán desobedece y rebasa la línea que Dios había dibujado en cuanto al árbol de la ciencia y del bien y del mal, crea una deuda. Y esta deuda se deriva porque Dios nos había entregado a nosotros el mundo. Dios le había entregado a Adán el mundo y lo había puesto para que enseñoreara sobre el mundo. Pero el hombre, al desobedecer, le entregó toda esta autoridad a Satanás, y a partir de allí Satanás se vuelve el príncipe de este mundo. Y eso causa una deuda con Dios. Una deuda que se tiene que pagar. Una deuda que como humanos no podríamos de ninguna manera cubrir, ni saldar, ni pagar, ni restaurar. Esa deuda es la que viene desde Adán, aún antes de la ley de Moisés. Y esa deuda es una de las formas en el Antiguo Testamento, en el hebreo, de decir pecado. Y es allí donde, independientemente de lo que hiciéramos, bueno o malo a la luz de la ley, ya había pecado en el hombre. Y era un pecado colectivo que entró por Adán a toda la humanidad. Además, después fue dada la ley por Dios a Moisés. Y una vez que la ley es dada, la ley evidencia la maldad y lo grande del pecado dentro del hombre. Y a partir de allí, el pecado es una falta del cumplimiento de esa ley. Pero algo importante, mientras que la deuda del Edén nos apartó y nos separó de Dios, las faltas que cometemos de manera individual nos alejan cada vez más y endurecen nuestro corazón para acercarnos a Dios. Por eso es que como humanos no podíamos buscar a Dios. Como humanos no somos nosotros los que buscamos a Dios. Cuando tú crees que tú estás buscando a Dios, es porque Dios te está buscando a ti y está poniendo en tu corazón el deseo a través de su Espíritu de arrepentirte y de buscarlo a Él. Porque nosotros no podemos reconciliarnos directamente con Cristo. La deuda nos separa y nuestras faltas nos alejan cada vez más. ¿Y sabes por qué pasaba esto? Porque cuando Dios dio la ley, el hombre creyó, nosotros creímos que era para cumplirla. Y que de esa manera podríamos alcanzar nuevamente a Dios. Pero la ley no fue puesta para eso. La ley nunca fue con el propósito de redimir nuevamente al hombre, sino de evidenciar el pecado en el hombre, de evidenciar la maldad en el hombre y de hacerle entender la necesidad que tenía de Dios. La ley para eso fue puesta. No creamos que si cumpliéramos la ley se borrarían nuestros pecados, o se saldaría o se pagaría la deuda del Edén. De ninguna manera y en ninguna forma. El cumplir la ley fue un acto de soberbia de parte del hombre, y tratarla de llevar de cabo a rabo era querer creer que en nuestras manos y en nuestros actos y en nuestros hechos podíamos alcanzar a Dios. Pero no era así. Levítico 14 explica que la única forma en la que podían en el Antiguo Testamento ser reconciliados por un año con Dios era a través de la sangre de corderos. Y para ello había un cordero que era llamado el cordero de la deuda y otro que era llamado el cordero de las faltas. Y con el derramamiento de esa sangre que Dios instituye en la misma ley, dio cabida y dio oportunidad de que el hombre fuera nuevamente restaurado con Dios. Pero no por lo que el hombre hiciera, sino por la sangre, por la vida derramada de aquellos corderos. Y es allí donde podemos entender que Cristo fue el Cordero de Dios. En Hebreos 10:3 dice, pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año,
pues no es posible que la sangre de los toros y los cabras quiten los pecados. Esto nos deja entender que los sacrificios que hacían los hombres año con año no eran suficientes. No había manera de que eso restaurara por completo la relación que había entre Dios y el hombre en un origen, y que el hombre se encargó de destruir. Hebreos 10:5 más adelante todavía dice: por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: no quisiste sacrificio de animales, ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo que ofrecer. ¿Se dan cuenta cómo con estas palabras demuestra el amor tan profundo que tenía en decir: necesito un cuerpo y por eso me has dado un cuerpo, para yo ofrecerme en sacrificio? Todavía sigue diciendo: no te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije, y escucha con cuánto amor dice estas palabras: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Cristo fue el Cordero de Dios. Esta expresión que utiliza Juan para referirse a Cristo nos deja entender que aquel Cordero del que se refería Levítico, que era el pago o que su sangre derramada permitía al hombre tener una restauración con Dios, pero que era insuficiente y que año con año se tenía que hacer. Cuando Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es porque sabía que Cristo había venido a ser crucificado. Sabía que esa era la voluntad y que esa era la intención. Y Cristo mismo se puso y se ofreció como cordero para el holocausto, como cordero para el sacrificio. Romanos 5:18 dice: así es, retomando un poquito lo que decíamos atrás, o el pasaje que teníamos atrás, así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos. Pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Y esto nos está hablando, ya se equipara la función que tuvo Adán y cómo a través de Adán entró el pecado, y a través de Adán entró la maldad, y a través de Adán entró la muerte al hombre. Pero cómo a través de Jesucristo y de su sacrificio y de su obediencia y de glorificar al Padre, entró la misericordia, entró la justificación, entró la redención y la reconciliación con Dios. Y esa es la respuesta a aquella pregunta: ¿por qué Cristo tuvo que morir? Por eso, para restaurarnos, para reconciliarnos con el Padre, para que nuevamente pudiéramos disfrutar del privilegio de estar en la presencia del Señor. Porque cuando fuimos apartados de su protección, fuimos apartados de su plan, fuimos apartados aún siquiera de su voluntad. Si bien todo lo que nos acontece, creamos o no creamos en Él, está controlado y está bajo su voluntad y su soberanía, nosotros dejamos de ser parte de lo que Dios tenía como plan para la humanidad. Y aún así, como vimos en el pasaje, que vimos que en los evangelios sucede, aún en la actualidad hay gente que injuria y se burla del sacrificio de Cristo. Y en los evangelios se decía: sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Y hoy de muchas otras formas se blasfema, se injuria y se hacen burlas acerca del sacrificio, acerca de la vida, acerca de la obra de que Cristo vino a hacer a la tierra. Aquel viernes de crucifixión que les conté, al hacer aquella pregunta, en mi corazón repetía una frase: sálvate tú, porque no te merecemos. Yo no entendía la ignorancia con la que estaba diciendo esa frase, y hoy que lo sé, entiendo que era un niño físicamente y un niño espiritualmente. Pero saben que precisamente hoy puedo entender que lo más hermoso del sacrificio de Cristo es que precisamente no lo merecíamos,
porque Cristo, aun siendo pecadores, murió por nosotros. No lo merecíamos. Por favor, acompáñenme a Lucas 23. Y me quiero detener en algo particular. Hace rato les decía que los 4 evangelios hablan sobre la crucifixión de Cristo. Lo podemos encontrar en Mateo 27, en Marcos 15, en Juan 18 y precisamente en Lucas 23. Y quiero hacer énfasis o quiero enfocarme específicamente en un pequeño pasaje que Lucas es el único que lo dice con tanto detalle y con tanto lujo. Acompáñenme por favor a Lucas 23 y vamos a leer del verso 39 al verso 43. Les pido que me acompañen con su vista y dice así: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecíamos, lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este pasaje es una de las mejores maneras en las que se puede ejemplificar lo que Dios espera que hagamos al momento de aceptar su sacrificio. Estos 2 malhechores, lo único que sabemos de ellos es que eran ladrones. Marcos hace referencia precisamente a que eran ladrones y no sabemos más de ellos. Sabemos que fueron crucificados con Cristo, uno a la izquierda y otro a la derecha, y más nada. Es lo único que sabemos de ellos y lo que comprenden estos 4 versículos. Y quiero que vayamos poco a poco entendiendo cada una de las frases. Dice el versículo 40: ¿ni aún temes tú a Dios? Lo que le está diciendo aquí uno de los malhechores al otro es, o lo que le está reprochando, es acerca de no tener temor de Dios. Recordemos que el temor de Dios es esta reverencia, es este respeto y es esta conciencia continua de saber que estamos siendo vistos y observados por Dios. Y lo que le está diciendo es: ni te das cuenta que estás siendo observado por Dios en este momento y aún así no tienes respeto ni reverencia por Dios. Luego el mismo versículo 40 termina esta pregunta diciendo: ¿estando en la misma condenación? Le está diciendo, son tus últimos momentos, estás viviendo tus últimas horas, y no es que minutos, y aún así malgastas tu tiempo de esta forma. Es decir, ni las circunstancias que estás viviendo te llevan a tener respeto, reverencia y temor por Dios. Y esto nos debe de enseñar algo. Las circunstancias que vivimos nos orillan y son parte de lo que Dios utiliza para acercarnos a Él, para que nosotros busquemos de Dios, para que entendamos este temor de Dios. Y por eso a veces vivimos lo que vivimos y a veces vivimos circunstancias tan difíciles. Pero es para que busquemos a Dios, para que levantemos nuestros ojos al cielo y clamemos al nombre que es sobre todo nombre. Dice el versículo 41. Recibimos lo que merecimos nuestros pecados. Si lo leemos completo, dice así: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Esto no está diciendo tú y yo somos malos. Se está diciendo un malhechor al otro: tú y yo nos merecemos el castigo que estamos pagando. Lo que estamos viviendo es justo lo que merecíamos, porque hicimos mal, porque pecamos. Y esto es uno de los principales puntos que debemos de cumplir, o que tú que me estás escuchando debes cumplir al momento de buscar aceptar el sacrificio de Cristo, y es reconocerte pecador. Es arrepentirte de tus actos, es arrepentirte de tus hechos, es ser consciente de que has fallado a la voluntad de Dios, de que no has cumplido lo que Dios pide. E insisto, no por
No porque de esa manera alcances la gracia, sino porque de esa manera evidencias tu pecado. Evidenciamos nuestro pecado. Lo que está diciendo aquí el malhechor es: hicimos cosas malas y estamos pagando las consecuencias que justamente nos merecíamos. En ese momento, él está reconociéndose a sí mismo como insuficiente para salvarse. Y luego el mismo versículo 41 termina diciendo: mas ningún mal hizo. Él, que está muriendo junto con nosotros, él, que está entre tú y yo, no merecía morir. Él no ha hecho nada malo. Y de esta manera, el malhechor está reconociendo la santidad y la perfección del ser de Cristo. Está reconociendo la pureza con la que él fue a la cruz. Que esa pureza, esa divinidad que había en él, es lo que le da el sentido y el poder a ese sacrificio. Pero todavía, el versículo 42 dice una frase muy, muy profunda. Y el versículo 42 dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esta frase de demasiada profundidad nos dice de principio que está reconociendo que Cristo es rey. Mientras que el pueblo, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los soldados, los gobernantes, el resto del pueblo lo injuriaba y le decía: si de verdad eres el rey, si de verdad eres el Hijo de Dios, si de verdad eres Dios. Él no lo estaba dudando. Él lo reconoció como rey, lo reconoció como dueño de un reino. Por eso le dice: cuando vengas en tu reino. Y eso de principio nos habla de cómo él estaba reconociendo quién era el que estaba allí crucificado. No solo reconoció su santidad, no solo reconoció la perfección de su ser, sino reconocía que él era el Hijo de Dios. Reconocía que él era el Mesías. Reconocía cuál era su función. Y como rey, no lo estaba reconociendo como un rey que estaba muriendo. Sabía que estaba muriendo, pero no lo reconocía como un rey que moría, sino lo reconocía como un rey que iba a venir. Le fue revelado por el Espíritu que Cristo iba a regresar en su reino. Sabía que no estaba reinando en ese momento. Sabía que él no era rey en ese momento, o que no tenía su reino en la tierra. Y Cristo mismo lo dijo en muchas ocasiones. Pero en este caso, el malhechor lo estaba reconociendo. Y les puedo apostar que los romanos no estaban pensando en que él fuera a ser un rey. Se burlaron cuando pusieron el letrero de Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Era una burla. Aún Juan 19 registra que los judíos, cuando vieron este letrero, los sacerdotes les dijeron: no pongas eso, Poncio Pilatos. Ponle el que se dice ser rey de los judíos. Porque no lo reconocían. Pero este hombre lo reconoce como un rey que regresaría. Sabía que su reino vendría más adelante. Y esa es la promesa que aún tú y yo tenemos. Que nuestro rey va a volver. Que a su tiempo, que a su manera, cuando el cumplimiento de los tiempos se dé, Cristo regresará. Y regresará para ser rey y soberano en la tierra. Y nosotros juntamente con él. Pero en ese momento no solo está diciendo eso, sino que al decirle: acuérdate de mí, lo está reconociendo como alguien que lo puede ayudar, como alguien que lo puede salvar. Le está diciendo: ten memoria de mí cuando tú recobres y tengas todo el poder y toda la autoridad que te está siendo quitada por el hombre al ser crucificado. Cuando te sea dada por Dios y regreses en tu reino, yo sé que tú me podrás ayudar, que me traerás a la memoria y me salvarás. Justo ese pensamiento y esa actitud es el que debemos de tener y tomar acerca de Dios. Si tomamos este ejemplo del malhechor, hay 5 puntos que debemos de tener en cuenta. Vive con el temor de Dios y la reverencia a Dios. 2. Reconoce que has hecho mal. Reconoce que hay faltas en ti. Reconoce que hay pecado. Que como vimos tiempo atrás en Romanos, por Adán entró el pecado a todos. Por lo que hayas hecho o no porque lo hayas hecho. Por Adán entró el pecado a todos.
y además por todo lo que tú has hecho. Y reconoce la santidad, la pureza y la unción con la que Cristo murió. Reconócele como Rey y como el único que puede salvarte. Confía en la promesa y en que Él va a cumplir, que regresará por nosotros. Y la frase más impactante y de las últimas frases con las que quiero cerrar es la respuesta que dice Jesucristo. Versículo 43. De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy muchos habrían respondido o esperado una respuesta más del tipo de ¿cómo crees? Si lo que hiciste merece el infierno, lo que hiciste merece la muerte. Ahí esperarían que Cristo hubiera sido el que se hubiera burlado del malhechor. O en alguno de otras formas hubieran dicho, sí voy a pensar en ti, pero primero diezma. Primero pon tu ofrenda en el alfolí. Primero que caiga el dinero y después cae la salvación. O en alguno de los peores casos, hoy algunos habrían respondido como, no me hables, inmundo pecador. Yo no convivo con la gente como tú. Sin embargo, la respuesta de Cristo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso, les puedo apostar que sorprendió a muchos de los que estaban escuchando. Porque lo que estaba diciendo es, tú, que pecaste, no importando lo que hayas hecho, no importando el pasado que tengas, no importando los actos de desobediencia o de falta que hayas tenido, hoy te digo que vas a ser salvo y vas a estar conmigo en el paraíso. Y eso nos habla de muchas cosas. Nos habla de la inmediatez de la salvación. Nos habla de que no existe otra manera. No existe un purgatorio. No existe una forma de redimir nuestras culpas en otro lado. Porque en este momento está diciendo, no me importa tu pasado. No te voy a juzgar por lo que hiciste. Hoy serás salvo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto, de principio, nos enseña que el sacrificio de Cristo no es para los justos, así como les decía al principio, no es para los justos, no es para los rectos, no es para los puros, perfectos o santos, porque Él no lo era. Porque el malhechor claramente no lo era. Porque el malhechor había hecho mal. Pero en ese momento, él estaba reconociendo que Cristo tenía el poder suficiente para salvarlo. Él estaba reconociendo el acto que Cristo había ido a hacer a la cruz, el sacrificio y el propósito de su venida. Y aún, a pesar de todo lo que hubiera hecho, Cristo lo salvó y le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo no juzgó sus obras. Cristo no le hizo pruebas ni lo sometió a procesos religiosos. Simplemente Cristo vio su humildad, vio su corazón destrozado, vio su arrepentimiento, vio el temor con el que se acercaba, vio el cómo le habló. Y Cristo le dijo, serás salvo, porque solo eso le basta a Cristo. Hace tiempo escuché una frase en una predicación que me impactó y me gustó mucho y que hoy comparto con ustedes. El cielo no es para los buenos, ni el infierno es para los malos. El cielo es para los que creen y aceptan a Cristo, y el infierno para los que lo rechazan. Es una frase muy cierta, es una frase de mucho impacto. El cielo no está llena de gente buena. En el cielo está este malhechor, y no era gente buena, pero fue alguien que creyó. Y en el infierno puede haber mucha gente que tenía buenas actitudes, que tenía buena voluntad, que tenía buenas intenciones, que hacía buenas obras, pero que nunca reconoció a Cristo. Y eso es lo que hace la diferencia, el sacrificio de Cristo. Aceptar el sacrificio de Cristo. De esa manera Él borra nuestras faltas, borra nuestras deudas, nos restaura, nos restituye y nos pone delante de la presencia de Cristo. De otra manera, no es que Él nos mande al infierno, es que nosotros mismos hemos elegido el infierno por no creer y no aceptar la voluntad de Cristo. Así que como conclusión, ¿por qué tuvo que morir Cristo? Porque era necesario. Porque ese era el propósito de su venida. Porque Cristo lo decidió. Porque Él sabía y era la ordenanza y en obediencia a Dios
Cristo vino para morir y restaurarnos, para ser ese cordero a través de la sangre del cual pudiéramos ser restaurados con Dios. Punto 2. Su sacrificio fue voluntario. Nadie le arrebató la vida, él mismo decidió ponerla y la puso por amor. La puso porque él espera poder tener contigo una relación como la que tenía el hombre con Dios en un principio. Su sacrificio no es para todos, ni es exclusivo de religiosos o de gente recta. Su sacrificio es para todo aquel que en él cree, que le reconoce y que se arrepiente de sus faltas. El sacrificio de Cristo no se trata de religiones, no se trata de religiosos, no se trata de lo que crees saber o de lo que te han dicho acerca de Dios, de la Biblia o del Evangelio. Ni siquiera se trata de qué tan justa, qué tan recta, qué tan buena es una persona o eres tú. El sacrificio de Cristo se trata de gente imperfecta. Se trata de gente perdida, de gente que está harta de no tener idea de qué hacer con su vida, pero que también está arrepentida de lo que ha hecho con ella, que desea entablar una relación con Dios, que en su creencia, en su propia idea, busca a Dios y anhela estar cerca de Dios. Y lo digo de esta manera porque ya lo había dicho, Dios es quien te está buscando. El sacrificio de Cristo se trata de misericordia, se trata de perdón, se trata de gracia, de restauración y de reconciliación. Dios te está buscando y quiere que estés con Él. Y quiero volverles a leer lo que dice Romanos 5, 18 al 21. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Pero por uno solo que desobedeció a Cristo, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina, en cambio, la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Oremos. Padre bendito, gracias Señor por todo lo que nos has enseñado el día de hoy. Gracias Padre por la magnífica obra que hizo tu Hijo Cristo en la cruz. Gracias Señor por tanto amor, tanta misericordia, tanta gracia, por todo aquello que diste por nosotros, por todo aquello de lo que Cristo se desprendió y no estimó ni valoró más de lo que nos valoraba a nosotros. Gracias Padre por esa sangre, por esa preciosa sangre. Gracias Señor por aquel día en la cruz. Gracias Señor porque en tu voluntad y en tu anhelo está que nuevamente podamos estar contigo. Gracias Señor por todo ello. Gracias Señor porque si hay gente que está escuchando hoy esta predicación es porque tú lo has traído a ella, porque en tu voluntad está que conociera acerca de tu sacrificio. Gracias Señor por estas personas. Y si tú eres alguno de los que está en esta situación, escúchame, Dios te está buscando hoy. No sabemos cuánto tiempo queda. No sabemos si te quedan horas o te quedan minutos como le quedaban a los malhechores. Pero hoy es el día para que tengas reverencia y temor de Dios, para que le busques reconociéndote pecador. Y si es esa tu voluntad, te ruego que me acompañes en esta oración. Dios, sé que he pecado, sé que he cometido faltas contra tu voluntad, que he hecho cosas que sé que no están bien delante de ti. Y ya no quiero más. Ya no quiero ser este mismo hombre que se equivoca, que falla, que peca. Y sé que la única manera en la que puedo ser restaurado y quitado y borrado de estos pecados es a través de la sangre de tu Hijo. Hoy reconozco ese sacrificio como el pago por mis pecados, por mi deuda. Y sé, creo
y acepto que Cristo es mi Salvador. Dios, quiero ser un hijo tuyo y quiero que este sacrificio sea también para mí. Perdóname. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hemos terminado nuestra prédica. Vamos a pasar a nuestro segundo bloque de alabanzas. Esta alabanza se llama Aquella Cruz y está basada en el libro de 1 Corintios, capítulo 15. Cante con nosotros. El Cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre él.
está. Aleluya al Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Pues bien, vamos a concluir con oración el servicio. Les agradecemos infinitamente que nos puedan estar siguiendo. Recuerden que cada domingo, hasta nuevo aviso, vamos a estar en esta modalidad y que pues nuestro medio de comunicación seguirá siendo el sitio y pues bueno, las transmisiones en vivo. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, gracias Señor por este día. Gracias Padre por la manifestación de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. Y gracias Padre porque si hoy hemos estudiado y aprendido que Cristo murió, también hoy mismo celebramos que Cristo resucitó. Y eso nos llena de esperanza, eso nos llena de gozo, porque eso nos demuestra, Padre, que no importando cuál sea el destino final de nuestras vidas, también resucitaremos y estaremos delante de ti en tu presencia, gozoso, Señor, de convivir y compartir nuestra eternidad contigo. Gracias, Padre, por este día. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos, por cada una de las personas que nos están escuchando. Te ruego, Padre, que tú los llenes de bendición, que tú los cuides, los protejas, Señor, y que les des paz y tranquilidad como solo tú puedes dar. En nombre de Cristo Jesús lo agradecemos. Amén. Estamos despedidos, hermanos.